Bueno, y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar entonces de la siguiente parte, que es la purificación. Y como menciono, terminada esta parte, nos faltarán 2 sesiones más. Y ya. Muy bien. Entonces, pues la purificación la vamos a entender como el proceso o la serie de procesos con los cuales nos vamos a quedar con una biomolécula hasta la homogeneidad. Hasta la homogeneidad lo que quiere decir es que idealmente en una muestra vamos a tener solamente un tipo particular de biomolécula, es decir, un tipo particular de proteína. Yo en otras ocasiones he mencionado que es ciertamente utópico decir que tendríamos en algún momento algo totalmente puro, porque por las características físico-químicas de otras moléculas es muy probable que tengamos contaminantes. Sin embargo, si tenemos arriba del 90% de pureza, es decir, que arriba del 90% de las moléculas que tenemos en una muestra sean la proteína de interés, podemos decir que está pura o que está parcialmente pura. Depende también para qué estrategias experimentales se requiera la proteína. Eso lo vamos a ver en 2 sesiones más. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como introducción diremos que el análisis de los péptidos y proteínas es esencial para estudios biomoleculares y farmacéuticos. Si yo quiero hacer evaluación, por ejemplo, de la bioactividad de un péptido, de la función de una proteína, que puede ser cinética enzimática, o de sus características estructurales o sus características físico-químicas, pues necesito tener esa proteína pura. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, el efecto de ciertos fármacos que puedan actuar como inhibidores en un blanco terapéutico particular, que pues podría ser un receptor, una proteína, entonces yo necesito que mi proteína, tanto mi fármaco como mi proteína estén totalmente puros para no tener ruido y poder caracterizar, digamos, de manera muy precisa esa interacción. Bueno, nos dicen aquí que una de las herramientas más poderosas utilizadas para este propósito, el de purificación, es la cromatografía de líquidos de alta resolución. En inglés, High Performance Liquid Chromatography o HPLC. Entonces, es muy común que leamos las siglas HPLC. Ahora sabemos que se refiere a un tipo particular de cromatografía, que es la cromatografía de líquidos de alta resolución. Muy bien. Para empezar, vamos a definir cromatografía. La cromatografía, bueno, etimológicamente hablando, viene del griego cromos, que se asocia al color. Y bueno, es el término usado para una familia de técnicas de laboratorio que está asociada con la separación de mezclas. No es exclusiva de un laboratorio de físico-química o de proteínas, es una estrategia que se utiliza en muchos escenarios, particularmente lo que tiene que ver con moléculas orgánicas. Esta técnica está involucrada aquí hay un error, en pasar una mezcla de compuestos a través de una fase estacionaria, la cual permite que sean separadas de acuerdo a sus propiedades. Pues en algún momento ya habíamos hablado de esto, de las dos fases, la fase móvil, la fase estacionaria, y habíamos dicho que la fase estacionaria se quedaba fija, en la fase móvil iban la mayoría de nuestras proteínas o de nuestra mezcla compleja de proteínas, y algunas de ellas iban a interactuar con la fase estacionaria de tal manera que, digamos, las vamos a pescar o las vamos a rescatar de esa mezcla compleja y después tenemos que recuperarlas de ahí. Bueno, la cromatografía es un método físico de separación. Entonces, vamos a hablar de estas dos fases. La fase estacionaria, que es la fase fija, es un polímero. En general, son polímeros que tienen ciertas características físico-químicas y están diseñados para que justamente esas características físico-químicas interactúen de manera selectiva con los componentes de la fase móvil que incluye a nuestra proteína de interés.
Entonces, la fase estacionaria puede ser alúmina, sílice o algunas otras resinas de intercambio iónico, por ejemplo. Ahorita vamos a ver diferentes estrategias cromatográficas, pero hay resinas que pues ya pueden tener no solo ciertos grupos reactivos, eh, que además se puedan cargar, por ejemplo, a diferentes pHs de manera positiva o de manera negativa, sino que también podrían estar asociados a alguna molécula específica, podrían tener, por ejemplo, inmovilizado un inhibidor de alguna enzima particular, que por lo tanto cuando pase la fase móvil se quede o forme una interacción estable, etcétera. Entonces, bueno, eh, aquí nos ponen un caso particular, que es la matriz de intercambio iónico, que son matrices sólidas que contienen sitios activos. No es equivalente a sitio activo de una enzima, simplemente se refiere a los grupos funcionales que están expuestos y que van a tener ciertas características, en este caso que van a estar cargados positivo o negativamente. Y estos sitios activos también les vamos a llamar, en el caso de la cromatografía de intercambio iónico, grupos ionogénicos. Ok, entonces esa es la fase estacionaria. Ahorita vamos a hablar de diferentes fases estacionarias y en qué caso se usa cada una. Después tenemos a la fase móvil, que como he mencionado, es la fase en donde va toda la mezcla compleja de proteínas. La fase móvil fluye permanentemente durante el análisis y en este caso es un líquido mezcla de varios líquidos. La fase móvil puede ser acuoso, es decir, por ejemplo, aquí nos ponen el caso de una solución amortiguadora, o pueden ser, por ejemplo, solventes orgánicos en estado líquido. Son capaces entonces también de fluir sobre la fase estacionaria y generar interacciones específicas. La fase móvil, que utiliza solventes orgánicos, puede utilizar, por ejemplo, metanol, isopropanol, otros compuestos, dependiendo de lo que querramos separar. Normalmente estos compuestos o estos solventes orgánicos se utilizan cuando estamos separando, por ejemplo, moléculas orgánicas. En el caso de proteínas, puesto que la estructura de la proteína depende de las interacciones entre los aminoácidos en medio acuoso, justamente entonces el solvente siempre va a ser una solución amortiguadora. Es decir, siempre que metamos una mezcla HPLC de proteínas, el solvente va a ser agua. Entonces, bueno, en general para proteínas no vamos a usar compuestos orgánicos, eh, puesto que generalmente las proteínas no son tan estables en esos compuestos como lo son en agua. Es más, muchas de las proteínas, tal vez la gran mayoría, no son estables en esos compuestos. Y bueno, tenemos a ver tipos de cromatografía como la isocrática o la de gradiente. Ahorita hablamos de esto. Entonces, el principio general es que la muestra va a ir en la fase móvil, va a quedar retenida sobre el soporte sólido por afinidad electrostática. Este soporte es la fase estacionaria, justamente. Entonces pasa la fase móvil sobre la fase estacionaria y nuestra proteína de interés debería de interactuar de manera selectiva con esa fase estacionaria. Ahora, esa interacción depende de la relación carga-tamaño, de algunos constituyentes de la mezcla, etc. Las sustancias que permanezcan más tiempo libres en la fase móvil avanzan más rápidamente con el fluir de la misma, y las que quedan más unidas a la fase estacionaria se retienen o avanzan menos, por lo tanto tardarán más tiempo en fluir. Entonces tenemos una mezcla compleja de cosas. Las cosas que puedan interactuar con la fase estacionaria van a retenerse, van a tardar más tiempo en salir o se van a quedar pegadas. Mientras que los componentes de la mezcla que no interactúan con esta fase estacionaria van a fluir más rápidamente. Esto se ve más claro en este diagrama, en donde, por ejemplo, tenemos nuestra fase móvil. Ya sabemos que puede ser nuestra mezcla compleja de proteínas. Lo que haríamos es hacerla fluir, por eso es la fase móvil, hacerla fluir por un sistema de mangueras en HPLC.
Para hacerlas fluir, en general necesitamos un esfuerzo físico que lo va a realizar una bomba de alta presión. Entonces, tenemos un sistema, ahora vemos el equipo, pero tenemos un sistema eh, que tiene uno cuyo, más bien, tenemos un sistema que tiene un módulo específico para generar esta alta presión. De hecho, una de las cosas por las que el HPLC o la técnica de HPLC es cara es porque estas bombas no solo generan alta presión, sino que pueden modificarla, o sea, se puede programar en qué momento quiero que bombee tanto flujo, y el flujo estaría medido en mililitros por minuto. Entonces yo podría decir, pues quiero que mientras vaya pasando la fase móvil, esté, por ejemplo, a 1 mililitro por minuto, pero mientras esté lavando a lo mejor todo el sistema, esté a 5 mililitros por minuto. Entonces, estos equipos cuestan por la precisión con la cual regulan estos flujos. Entonces, bueno, es relativamente caro este módulo y es el módulo de presión. La cosa es que ustedes hacen que la fase sea móvil, es decir, que fluya a través del sistema por un esfuerzo físico que lo realiza una bomba de alta presión. Entonces, bueno, aquí nos ponen, por ejemplo, que puede haber un gradiente de ilusión, es decir, que además la fase móvil se podría combinar con otro buffer, con otra sustancia, digamos, que le dé ciertas propiedades a mi proteína, que le ajuste el pH, que le dé cierta fuerza iónica, es decir, cierta concentración o una concentración particular de sales. Entra la fase móvil y en el inyector yo voy a poner mi muestra, ¿no? Por ejemplo, el lisado de la bacteria, ¿no? O de la levadura. Recuerdan que una vez que hice que un organismo modelo expresara mi proteína, lo que voy a hacer es romper a esas células para liberar mi proteína, ¿no? Entonces, yo coloco o meto mi muestra, ¿m? Que se va a combinar entonces con el gradiente de ilusión, por ejemplo, con el buffer de carga, etcétera, ¿no? Todo se va a mezclar y la bomba lo que va a hacer es que esa mezcla vaya directo a una columna. Esta columna es justamente la fase estacionaria. Pues aquí en la fase estacionaria, como he mencionado, tendremos o podemos tener una gran diversidad de compuestos químicos con gran diversidad de características físico-químicas que permitan que interactúe esta cosa, bueno, la fase estacionaria con la fase móvil, que entre otras cosas contiene mi muestra. El equipo además nos dice, bueno, no todos, pero muchos de ellos tienen control de temperatura, por ejemplo. Si yo sé que mi proteína es estable a una temperatura particular, entonces voy a tratar de proveerle de las condiciones adecuadas para que esté estable, ¿no? Y al final, todo lo que pase a través de la columna tiene que medirse, es medido entonces por un detector. El detector no es más que un espectrofotómetro que normalmente tiene ajustada la longitud de onda a 280 nanómetros. Como hemos platicado en otra sesión, 280 nanómetros es la longitud de onda a la cual tiene su máximo de absorbancia una proteína. Y esto es porque la mezcla de sus aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptofano, absorben a 280 nanómetros. Fíjense que un caso desafortunado, ahorita que estamos en eso, sería que nuestra proteína en su secuencia no tuviera ningún aminoácido aromático. Eso puede pasar, o sea, por simple azar, podría pasar que una proteína no tenga ningún aminoácido aromático, porque de hecho los aminoácidos aromáticos ya son poco abundantes, digamos, en las proteínas. En ese caso, el detector a 280 nanómetros no me serviría mucho. Sí podría detectar muchas otras proteínas, pero no la de mi interés. Y eso sí sería un problema. Por eso se hacía el primer análisis. ¿Se acuerdan que, pues entre las cosas que veíamos que teníamos que hacer previamente a
a la preparación de muestra, pues era el modelado de la proteína. En ese modelado me voy a dar cuenta de algunas características físico-químicas. En el XPASI Tools, recordemos que además, una vez metida la secuencia, pues nos decía, por ejemplo, qué porcentaje de aminoácidos de cierto tipo tenía la proteína. Entonces podríamos ir a buscar aminoácidos aromáticos, por ejemplo, ¿no? Y nos daríamos cuenta si es adecuado medir o tomar en cuenta, digamos, la absorbancia de 280 nanómetros. Bueno, de cualquier caso, eso está ajustado. Pocos equipos les dan la libertad de modificar la longitud de onda. La mayoría de ellos a 280 nanómetros está fijo. Y bueno, el detector tiene que estar asociado a un software que pues permita justamente graficar o que vaya guardando los datos, por ejemplo, para que posteriormente grafiquemos. A grandes rasgos, este es el diagrama de flujo de un HPLC, ¿no? Bueno, y lo que nosotros registramos es la señal del detector. Al diagrama que mide, por ejemplo, en el eje de las Y's, la absorbancia a 280 nanómetros y en el eje de las X, los volúmenes de columna que pasé, se le llama cromatograma, ¿ok? Entonces el cromatograma es generalmente la figura que yo voy a reportar como resultado de un proceso de cromatografía. Entonces, bueno, por definición el cromatograma dice aquí es la representación gráfica de la señal en función del tiempo una vez que la muestra es inyectada a un sistema cromatográfico. Entonces, para obtener este cromatograma, a la salida de la columna se coloca un sistema de detección y registro que permite responder a una propiedad de la solución que contiene el analito o del propio analito en función del tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo yo, por ejemplo, grafico esto, no? Este es un protocolo de purificación por cromatografía de afinidad. Es un caso particular de cromatografía. Simplemente vamos a decir que al inicio, es decir, cuando yo estoy poniendo solamente mi fase móvil, mi buffer a lo mejor, pues no debería de ver ninguna señal a 280 nanómetros, puesto que no hay proteína, solamente estoy poniendo buffer. En algún punto, yo inyecto mi muestra, es decir, yo inyecto la mezcla compleja de proteínas entre las cuales debe estar mi proteína de interés. En ese punto de inyección, empezaré a ver absorbancia a 280 nanómetros, puesto que ya hay proteína, yo la estoy inyectando. Ajá. Aquí lo que ocurre es que esta proteína, bueno, toda esta señal que se ve a 280 nanómetros, corresponde o debería de corresponder con las proteínas o la mezcla de proteínas que no son de mi interés. En una cromatografía de afinidad, lo veremos más adelante, las cosas que salen al inicio no son de mi interés. Lo que quiere decir es que yo inyecté esa muestra y todo lo que estoy viendo que está saliendo aquí son las proteínas que no interactuaron con mi fase estacionaria. Entonces, inyecto, hay muchas cosas que no interactúan con mi fase estacionaria y bueno, pues yo lo vería por su absorbancia de 280 nanómetros. Después eso tiene que terminar de salir, ¿no? La muestra no es infinita, entonces eventualmente eso va a terminar de salir y debería de llegar más o menos a la misma línea base que aquí, porque en principio ya no está eluyendo ninguna proteína aquí. Y después, o sea, si todas estas eran las proteínas que no me interesan, quiere decir que la proteína que sí me interesa se quedó fuertemente unida a la fase estacionaria. Entonces, para despegar la proteína de la fase estacionaria, generalmente tengo que hacer un cambio de buffer, tengo que ponerle algún otro amortiguador o algún otro compuesto que compita por la interacción entre la fase estacionaria y la proteína de mi interés. Vamos a ver diferentes estrategias, pero la idea es que si tienes la fase estacionaria y tu proteína de interés se quedó unida fuertemente,
de alguna manera tienes que despegarla de esa fase estacionaria y generalmente le pones un compuesto que compita por la interacción entre fase estacionaria y proteína de interés. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una fase estacionaria cargada negativamente, su proteína estuviera cargada positivamente, interactuarían, ¿cierto? Para despegar esa proteína, entonces tendrían que ponerle una gran cantidad de cargas negativas que simulen la interacción que tenía la proteína con la fase estacionaria y por lo tanto la despeguen. A ese proceso le llamamos elusión. La elusión sería el proceso en el cual despegamos la proteína de nuestro interés de la fase estacionaria. Entonces, el buffer de elusión tiene que contener algún compuesto que permita despegar a la proteína. Por lo tanto, en el cromatograma, una vez que hacemos el cambio de buffer, deberíamos de ver un pico adicional de absorbancia 280 nanómetros que ahora sí corresponda con nuestra proteína de interés. ¿Okay? Entonces, cambiamos el buffer, sabemos que todavía en la columna está pegada a nuestra proteína de interés, entonces con ese cambio de buffer esperaríamos que eluyera nuestra proteína. Y fíjense que entonces este pico, al ser una interacción específica, debe ser un pico pequeño, quiere decir poco angosto, pronunciado, quiere decir que hay una gran cantidad de proteína que está eluyendo en ese momento, y simétrico en el caso ideal. ¿Qué quiere decir eso de la simetría? Bueno, pues en principio, si tienen una sola especie, que es lo ideal, o sea, es decir, si de verdad estoy purificando una sola proteína, eso se debería de ver en la simetría del pico, de cierta manera, ese pico debería subir y bajar de manera simétrica. Aquí vemos que hay cierta asimetría, es decir, que el pico está un poquito inclinado, que la pendiente de subida no es la misma que de bajada, pero no parece algo significativo. Otra cosa que puede ocurrir es que los picos tengan hombros, como le llaman, es decir, que salga un pico, pero que en la bajada a lo mejor veamos otro pico más, ¿no? Como una especie de hombro. Entonces, pues eso quiere decir que la proteína no está pura. Si yo veo más de un máximo, quiere decir que hay más de una proteína, ¿no? Si veo un solo máximo, quiere decir que es una proteína, y si es simétrico es lo ideal, pero si no es simétrico tampoco pasa gran cosa. De todos modos, estas fracciones, bueno, este, digamos, volumen que está saliendo y que tiene este pico, que en principio es nuestra proteína de interés, se va a caracterizar para ver si efectivamente es, ¿no? Es decir, se le va a hacer algún gel, se le va a usar, se le va a hacer un Western blot, o se va a caracterizar de alguna manera, ¿no? Entonces, este es el cromatograma típico. Y en el HPLC, lo que ocurre es que nosotros vamos a fraccionar todos estos volúmenes de columna en diferentes tubos. Es decir, existe un aparato que justamente se llama colector de fracciones, que lo que va a hacer es, por ejemplo, que cada, no sé, aquí vemos que tenemos, esto está medido en volúmenes de columna, ¿no? Imagínense que cada punto un volúmenes de columna, guardamos ese volumen en un tubito. Entonces, en punto un volúmenes de columna, guardo un tubito. Punto 2 volúmenes de columna, guardo otro tubito. Punto 3, punto 4, punto 5. Un volumen de columna, 2, 3, etcétera. Entonces, si yo hago un protocolo como de este estilo, donde tengo dos volúmenes de columna en el equilibrado, aquí no nos dicen cuántos, supongamos que aquí hay 3, entonces serían 5. Aquí, no, bueno, nos dan un rango, supongamos que son otros 3, serían 8. Aquí imaginemos que es 1, serían 9, y aquí imaginemos que son 2, serían 11. Estoy inventando, pero imaginen que todo este protocolo habrá durado o habrán sido 11 volúmenes de columna. Si yo fraccionaba, es decir, si yo colectaba 10 tubitos por volumen, entonces tendré 110 tubitos, ¿verdad? Entonces, en esos 110 tubitos estarán repartidas todas las partes o los volúmenes de la columna.
a mí lo que me interesaría serían aquellos tubitos o aquellas fracciones que correspondan con con esta elusión. Entonces, de todo el protocolo de purificación, yo me quedaría con los pocos tubos en los cuales vea la absorbancia a 280 nanómetros máxima. Y esperaría que en esos tubitos esté justamente mi proteína de interés. Todo esto, por ejemplo, que eran las proteínas que no interactuaron con mi columna, yo esperaría que ahí no estuviera mi proteína de interés, por lo tanto todo esto se podría desechar. Sin embargo, no se hace inmediatamente. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden colectar todo esto y hasta que hagan la caracterización de este pico, desechar esto, porque en algunas ocasiones lo que ha ocurrido es que por alguna mala razón, por alguna razón imprevista o algo que haya salido mal, de pronto a lo mejor la proteína de interés está aquí, pero también encuentro que esté repartida acá. Eso sería un problema. Si yo, por ejemplo, termino mi experimento y tiro todo esto porque digo, eso no interactuó con la columna, entonces debe ser suciedad, hago el gel de esta fracción y me doy cuenta que ahí no está la proteína de interés, pero ya tiré lo demás, ¿no? Entonces, una buena práctica, digamos, es que todo lo que salga de un HPLC se guarde, ¿no? Al menos hasta que haga la caracterización de lo que yo esperaría que sea la proteína de mi interés. Bueno, entonces esto era para explicar qué es un cromatograma. Lo que mido entonces en un cromatograma es la absorbancia 280, que debe corresponder con la cantidad de proteínas o la abundancia de proteínas contra los volúmenes de columna. Bueno, entonces de aquí vamos a hablar, por ejemplo, o vamos a incorporar nuevos conceptos como es el tiempo de retención, que es el tiempo que transcurre después de la inyección de la muestra para que el pico del analito alcance el detector. Es decir, eh, desde la inyección, que es esto, hasta el tiempo en el que eluye mi proteína. A ese tiempo se va a llamar el tiempo de retención. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el eje de las X estábamos graficando volúmenes de columna, pero como he mencionado, el HPLC permite controlar el flujo. Por lo tanto, yo sé cuántos mililitros, por ejemplo, pasan por unidad de tiempo. Por lo tanto, también sé cuántos volúmenes de columna pasan por unidad de tiempo. Si el flujo es constante de inicio a fin del experimento, entonces yo podría cambiar el eje de las X de volúmenes de columna a tiempo. Por eso, ahorita que hablamos del tiempo de retención, pues se refiere a un tiempo en particular que es un rango sobre el eje de las X. Entonces, esto de aquí puede ser volumen o puede ser tiempo, siempre y cuando el flujo sea constante en todo el protocolo. El flujo en volumen sobre tiempo. Bueno, y también otro concepto importante es el tiempo muerto. El tiempo para que la especie no retenida alcance el detector. Es decir, todo esto, decíamos que era lo que no interactuaba con mi columna, le vamos a llamar la especie no retenida o las especies no retenidas. Entonces, es el tiempo para que después de la inyección, estas muestras no retenidas alcancen a ser medidas por el detector. Bueno, y ahora sí, check. Perdón, Ajá, dos dudas. Una, ¿el sí, tiempo muerto es desde que empieza a aparecer la fracción no retenida o desde que sale hasta que termina? desde, ok, no, es hasta que empieza a aparecer. Hasta que empieza, ok, cuando empieza. Por ejemplo, las columnas tienen diferentes volúmenes. Entonces, cuando tú empiezas a inyectar,
va a haber un tiempo en el que no veas nada en el detector, pero no porque no esté saliendo proteína, sino porque es el volumen que estás Que perdiendo, tarda en llegar. Ajá. exactamente el volumen que tarda en llegar, ese es el tiempo muerto. Ujú. Ok, muy bien. Esa y otra, perdón. Respecto al tiempo de retención, si yo ya tengo fijo quizá que sé que mi proteína aparece, no sé, así como aquí viene, en volumen 5 o a lo mejor minuto 20, Ajá. ¿qué pudiera ser que me lo modifica? Que yo vuelvo, hago una cromatografía hoy y ya sé que siempre sale en el tiempo 25, pero lo vuelvo a hacer en 3 meses y se va a mover. ¿Qué pudiera Ok. ser el causante de eso? Esa es una buena pregunta. En principio, si el flujo es el mismo, eh, las cosas que podrían modificar a lo mejor el cromatograma podrían estar asociadas, por ejemplo, con factores físico-químicos externos. Por ejemplo, a lo mejor no se ajustó el pH bien o, no sé, una modificación de pH de pronto que modifique una carga en la superficie podría hacer más grande el tiempo de retención. En principio, si todo fue, si los buffers fueron ajustados al mismo pH, la mezcla de proteínas es la misma y el equipo que se usa es el mismo, debería de salir siempre de la misma manera. Pero a veces factores externos pueden influir, como ha mencionado el caso del pH o el caso de la temperatura. También, por ejemplo, a mí me ha pasado que una purificación en verano y una purificación en diciembre, en invierno, no sean totalmente equivalentes. O sea, se parecen en forma, pero a lo mejor me cambiaron los tiempos de retención, por ejemplo. Y eso pues puede estar asociado a que, como saben, la temperatura, el efecto que tiene justamente es el aumento en la vibración de las moléculas, por lo tanto puede promover que las interacciones se den más rápido, ¿no? Que en frío. Entonces podría ser un factor externo. O podría ser la cepa. Fíjense que también la cepa de, no sé, si yo estoy expresando una proteína en una E. coli BL21 y después por alguna razón quiero expresar una proteína en una E. coli de H5 alfa, aunque sean las dos E. colis, recordemos que cada una ha sido modificada genéticamente y tienen diferentes propiedades, diferentes moléculas en el citoplasma. Entonces, de pronto puede ser que al cambiar la composición de la mezcla de donde van mis proteínas, pues también vea un cambio evidente en el tiempo de retención o en alguna característica del cromatograma. No lo sé si pueden ser muchos factores, pero en principio, si todo es corrido al mismo pH, a la misma temperatura, al mismo flujo, deberían de replicarse perfectamente los cromatogramas. ¿Pudiera ser la columna? Ah, también sí es una buena observación. Pudiera ser la columna. Ajá. Si, por ejemplo, estuviera sucia. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero la fase estacionaria, para los demás, pues también se tiene que lavar, ¿no? Después de que ya Sí. interactúan mis proteínas, se tiene que lavar. Podría ser que no esté limpia. Y hay un proceso, o sea, existe para las fases estacionarias dos protocolos al menos. Un protocolo que justamente es el lavado, en donde pues yo le paso diferentes buffers para que se despeguen todas las cosas que tiene. Y otro protocolo que es el protocolo drástico que se le llama el regenerado o la regeneración, en donde yo voy a poner o hacer pasar por la columna compuestos que son muy, eh, ¿cómo decirlo? Que por ejemplo, son muy abrasivos, compuestos que limpian de manera muy drástica la columna. Por ejemplo, cloruro de sodio a altas concentraciones, ácido clorhídrico o hidróxido de sodio o detergentes, ¿no? Por si se quedaron pegados componentes de las membranas celulares, pongo detergentes. Y la idea es que la regeneración de una columna la deje al punto, ¿no? O sea, la deje tal cual estaba cuando era nueva. Puede ocurrir que después de varios procesos de purificación, la columna empiece a acumular componentes celulares indeseados
y que eso genere que ya no sea tan efectiva, digamos, la interacción de nuestra proteína con la fase estacionaria. Entonces, los fabricantes de las columnas justamente nos piden que cada cierto tiempo se haga un proceso de limpieza exhaustivo, que es justamente la regeneración. Entonces podría ser, a lo mejor si la columna no está muy limpia, eso podría interferir de alguna manera en la interacción de nuestra proteína con la misma. Podría a lo mejor nada más recorrerse el tiempo de retención, en el mejor de los casos, o podría de plano ni siquiera funcionar nuestra purificación. Ok, gracias. Gracias a ti por la intervención. De hecho, bastante buena pregunta. Bueno, y fíjense, aquí tenemos dos tipos de cromatogramas que corresponden a dos tipos de protocolos, ¿no? El protocolo en HPLC de gradiente y el protocolo en HPLC que llamamos isocrático. Entonces, vean, hemos dicho que un cromatograma tiene en Y a la absorbancia de 280 nanómetros y en X los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene volumen en mililitros. En el cromatograma anterior veíamos el volumen en volúmenes de columna. Si nuestra columna mide 20 mililitros, entonces un CB o un volumen de columna son 20 mililitros. Y entonces usamos esa como unidad. Y hemos mencionado también que si tenemos o programamos un flujo definido, por ejemplo, 1 mililitro por minuto, entonces podríamos graficar aquí el tiempo, los minutos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos viendo que tenemos nuestro tiempo muerto, que es este pedacito de acá, desde que empezamos el protocolo hasta que vemos la absorbancia de las proteínas. Aquí está el tiempo muerto. Aquí vemos una absorbancia extremadamente alta. Normalmente depende de las unidades, pero normalmente los equipos llegan a 4000 MAUs, que son unidades de absorbancia, ¿no? Creo que el M es de mili. La cosa es que esto ya saturó. Quiere decir, cuando yo veo ruido en esta señal, quiere decir que ya llegamos al máximo de detección posible de absorbancia para ese equipo. Nos dimos contra la sensibilidad del equipo, por eso se ve aquí un montón de ruido. Por eso aquí no vemos un pico simétrico, ¿no? Que suba y que baje, sino aquí empezamos subiendo, se dio contra el tope y luego ya baja, ¿no? Lo que nos dice esto es, todo esto es proteína, muchísima, porque nos dimos contra el tope de absorbancia, pero además es proteína que no nos interesa, porque pues como recordarán, lo que Luya al principio es lo que no interactuó con nuestra fase estacionaria, y ya, disminuye. Y como mencioné, pues lo que esperamos es que la absorbancia regrese otra vez al mismo sitio. Ajá. Aquí ya no están diluyendo proteínas. Y después tenemos que poner el buffer de elusión. Es decir, asumimos que todo esto de aquí no interactuó con nuestra fase estacionaria, pero que la proteína de interés nuestra sí interactuó con la fase estacionaria y se quedó pegada a la columna, a la fase estacionaria. ¿Cómo le hago para despegarla de la fase estacionaria? Pues tenemos que poner un buffer de elusión, un buffer que compita con la columna por la interacción con la proteína. Y lo que nos están marcando entonces en rojo es la aplicación de ese buffer, ¿no? Si yo, por ejemplo, hice que una proteína se pegara por interacciones electrostáticas, voy a poner un buffer que contenga sales, que contenga iones positivos y negativos, para que pueda destruir esas interacciones electrostáticas formadas entre la fase estacionaria y mi proteína, y entonces mi proteína se despegue de la fase estacionaria. Aquí lo que nos dicen, justamente el protocolo de gradiente, es que la aplicación de ese buffer va a ser en gradiente, es decir, va a ir ascendiendo gradualmente. Aquí nos dicen, por ejemplo, que en porcentaje, pues pasamos de 0 a 60%, en 25 minutos más o menos, ¿no? Entonces, en el HPLC yo puedo programar ese gradiente, le puedo decir, al programa le puedo decir, una vez que ya se haya retenido mi proteína de interés,
empieza a aumentar gradualmente la concentración del buffer de elusión, ¿sí?, para que la proteína se vaya despegando de a poco. Entonces, este gradiente me permite separar a las cosas que se quedaron interactuando con mi fase estacionaria. En el caso ideal, la única cosa que interactuaría con la fase estacionaria sería la proteína de mi interés. Pero en el caso real, eso no ocurre, salvo la cromatografía de afinidad. En el caso real, por ejemplo, si mi proteína se quedó unida a la fase estacionaria por interacciones electrostáticas, muchas otras proteínas también se van a quedar unidas a la misma matriz, a la misma fase estacionaria. Lo que haría es este gradiente de sal para que se vayan despegando diferencialmente esas cosas. Entonces, vean, aumento la cantidad de sales y veo que algunas proteínas empiezan a despegar con baja concentración de sales, mientras que algunas otras necesitan mayor concentración para despegarse. Aquí nos dicen, justo tu proteína target es aquella que se despega a lo mejor con 50%, con 40% de tu buffer de elusión. Eso está interesante porque quiere decir que puedo no solo quitar las cosas que no interactúan con mi matriz, sino además quitar las cosas que interactúan de manera diferencial con mi matriz. Y con eso yo me quedo con una proteína o me acerco a la pureza. Fíjense, aquí a una concentración muy específica de sales está diluyendo mi proteína. Y además veo que es un pico relativamente aislado de los otros, es decir, sí podría separarlo de esto y de esto, y relativamente simétrico, o sea, pareciera que es una sola cosa, una sola especie. Si aquí, por ejemplo, tuviera un hombro, o sea, que vaya, tenga un pico y de pronto eso tenga un chipotito de este lado, quiere decir que va contaminado con otra cosa. Y tengo que encontrar otra estrategia experimental para separar el hombro. Y bueno, una vez que ya hice el gradiente, aquí hago algo llamado golpe de sal, o sí, golpe de sal en el caso de los iones, en donde aumento abruptamente la cantidad del buffer de elusión para que todo se despegue. Todo lo que estaba unido a la matriz se despegue. Es una especie de limpieza de la matriz, ¿no? Aquí ya no lo hago con fines de purificación. Este golpe de sal lo hago para que todo se despegue y mi matriz quede limpia nuevamente de proteínas. Entonces, esta es la cromatografía de gradiente. Y la contraparte sería la cromatografía isocrática, donde, vean, aquí tenemos exactamente lo mismo. En rojo lo que tengo es la aplicación del buffer y veo que paso de tener 0, bueno, un poquito, al 100%. Es decir, aquí estos cambios de buffer o la aplicación del buffer de elusión la hago en un escalón. No hago un gradiente como está aquí, es decir, no tengo una rampa, sino que paso de no aplicar nada a aplicar el 100% en un solo paso. Con esto lo que hago es que despego abruptamente a mi proteína de la fase estacionaria. El problema, por ejemplo, es si además de mi proteína había otras proteínas unidas a la fase estacionaria, voy a despegar todo abruptamente. Y bueno, aquí, por ejemplo, nos dice nuestro target protein es este de aquí, y él huye, como es de esperarse, cuando aplico el 100% de mi buffer de elusión. Fíjense, otra cosa interesante, el tiempo muerto, habíamos dicho, es el tiempo desde que inyecto hasta que empiezo a ver la absorbancia de las proteínas, ¿no? Aquí también, si yo aplico aquí el buffer de elusión, voy a tener el mismo tiempo muerto para ver la absorbancia de mis proteínas. Entonces, este tiempo muerto de aquí debería de coincidir con este tiempo muerto de aquí. Y bueno, esas son dos estrategias. El HPLC me permite aplicar ambas, ya sea el gradiente, es decir, ir despegando o ir aplicando mi buffer de elusión de manera ascendente y gradual,
para ir despegando diferencialmente las cosas que interactúan con mi fase estacionaria, o hacerlo en un escalón para despegar todo abruptamente. Ok, bueno, ahora sí, separación de proteínas y péptidos. Aquí nos dice, para poder separar y purificar proteínas y péptidos es necesario estudiar el carácter de las sustancias y seleccionar un modo de separación. He insistido anteriormente que es importante conocer el sistema, entre otras cosas sus características físico-químicas. Para poder escoger el modo de separación, se debe considerar cuál de los siguientes casos describa mejor tu analito, tu proteína de interés. Dice, el caso en el que la diferencia de peso molecular sea grande, es decir, si yo quiero separar proteínas, por ejemplo, y sé que la diferencia físico-química entre ellas es el peso molecular, entonces yo elegiría esta que se llama cromatografía de exclusión molecular. El caso en el que existan diferencias en el punto isoeléctrico, ya, ya recordemos que había un servidor de Expacit Tools que era ProtParam, en donde yo metía la secuencia de mi proteína y me calculaba un punto isoeléctrico. Imagínense que yo quiero separar de una mezcla de 20 proteínas conocidas a una en particular, pues calcularía sus puntos isoeléctricos. Y si yo veo, por ejemplo, que esos puntos isoeléctricos son distantes, entonces, como dice aquí, la cromatografía que me conviene es la cromatografía de intercambio iónico. Pues dice, el caso en el que existen diferencias en la hidrofobicidad, entonces aplicaría cromatografía de fase reversa. Es decir, si yo sé que hay parches hidrofóbicos particulares en mi proteína de interés, que son diferentes a los parches hidrofóbicos de otras proteínas que no me interesan, entonces aplicaría este tipo de cromatografía. Ustedes dirán, ¿cómo sabes cuáles son los parches hidrofóbicos que tienen? Pues para eso era el modelado. Cuando ustedes ya tengan un modelo tridimensional de su proteína, o si es que ya existe una estructura resulta experimentalmente para su proteína, vamos a ver en la siguiente sesión, cómo con el mismo visualizador molecular yo puedo ver la superficie hidrofóbica. Si yo veo, por ejemplo, que mi proteína o no tiene parches hidrofóbicos o tiene muchos parches hidrofóbicos, y eso lo hace diferente al resto de las proteínas que son los contaminantes, entonces yo diría, pues utilizaría cromatografía de fase reversa para separar a mi proteína del resto. Y bueno, nos dice también el caso en el que exista una afinidad a un tipo de resina, cromatografía de afinidad. Yo les había mencionado un caso, por ejemplo, en el que cuando están clonando en un vector de expresión, podían modificar el marco de lectura para incorporarle a su proteína una serie de histidinas, una secuencia de histidinas, de polihistidinas, ya sea al inicio o al final del gen, porque resulta que las histidinas pueden interactuar específicamente con una fase estacionaria que es una matriz de níquel. Entonces, por ejemplo, a veces, en algunos casos, se hace desde la clonación que le agregan esa etiqueta de histidinas para que para que en la purificación, en un solo paso, puedan, por la afinidad que tiene la histidina con la matriz, separar a la proteína de interés. Y bueno, en todos los casos hay que considerar factores como el pH, la termoestabilidad y la concentración. Ya nos hemos referido a cuáles son los efectos que puede tener el pH, modificaría los grupos cargados, la termoestabilidad modificaría la dinámica intrínseca de esas proteínas y la concentración. Hay proteínas que no se pueden concentrar mucho, es decir, cuando nosotros estamos purificando, consecuentemente estamos concentrando proteína. Hay proteínas que tienen un umbral de concentración, es decir, que cuando ya las estamos concentrando mucho, empiezan a precipitar. Es decir, empiezan a como agregarse entre ellas y se van al fondo del tubo y ya no se pueden rescatar de ahí. Bueno, entonces hay que conocer el sistema para elegir qué tipo de cromatografía se usa. En muchos casos, lo vamos a ver también en la siguiente sesión, hay estrategias cromatográficas que implican más de un paso. Que por ejemplo es cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de fase reversa.
Entonces, para la mayoría de las proteínas eso tiene que ocurrir. Por ejemplo, si yo estoy haciendo interacción, bueno, y cromatografía de interacción electrostática, es decir, cromatografía de intercambio iónico, y tuviera dos proteínas que tienen el mismo punto isoeléctrico, eh, entonces las dos van a eluir exactamente a la misma concentración del buffer. Ajá. La probabilidad de que dos proteínas tengan el mismo punto isoeléctrico es relativamente baja. Pero ¿qué tal si además de ese paso de intercambio iónico, yo hago un paso extra, por ejemplo, de exclusión molecular? Ahorita lo vamos a ver, pero las proteínas por exclusión molecular se separan en función de su tamaño. La probabilidad de que dos proteínas coincidan en punto isoeléctrico y que además coincidan en tamaño es muy baja. Entonces, mientras más pasos cromatográficos añado, más pura va a ser mi proteína, puesto que estoy separando por diferentes características físico-químicas. Entonces aquí, pues básicamente lo que nos dicen es, si debes combinar en la mayoría de los casos más de un método de separación, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, salting out. Recordemos que el salting out era cuando poníamos una gran concentración de sales, tal que las sales competían con el solvente por las interacciones de la proteína. Entonces yo tengo mi proteína nadando feliz, le pongo tantas sales que las sales cubren totalmente las cargas de la proteína y la proteína precipita. Entonces, si yo tengo una proteína a altas concentraciones de sales, por ejemplo, podría desalarla por filtración en gel. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero simplemente es un método cromatográfico que separa por tamaño. Y como evidentemente el tamaño de una proteína es diferente al tamaño de la sal, pues va a haber un desalado, como dice aquí, ¿no? Podría haber interacción, cromatografía de interacción hidrofóbica. Si yo tengo una proteína cubierta relativamente por sal, no interactuaría con una matriz de interacción hidrofóbica, por ejemplo. O cromatografía de afinidad, o perdón, de exclusión molecular, es decir, cromatografía justamente de que separa las proteínas por tamaño. Pero aquí nos dicen, ¿por qué no lo combinas? Fíjate, aquí podrías combinar la interacción hidrofóbica también con el desalado, ¿sí? O podrías combinar la cromatografía de interacción hidrofóbica con la cromatografía de intercambio iónico. Y además, a lo mejor, con cromatografía de afinidad. Uh -huh. ¿Alguien levantó su mano? Me llega así como, sí, gracias. Me llega así como, sí, gracias. Sí, soy yo, gracias, sí. Jorge. Es que ya me surgió una duda, la diferencia entre la cromatografía de interacción hidrofóbica con la de fase reversa. Mm. Gracias, sí, justo te iba a decir si podías. Es que me escucho a mí mismo. Sí, la cromatografía de interacción hidrofóbica es la cromatografía de fase reversa. Y voy a explicar por qué. La cromatografía de interacción hidrofóbica, como he mencionado, se basa en que los parches hidrofóbicos de tu proteína van a interactuar con la fase estacionaria. Pero le llamamos fase reversa porque lo que vamos a hacer es que, a diferencia de otros cromatogramas, lo que vamos a hacer es que, a diferencia de estos, por ejemplo, donde la proteína de interés la obteníamos cuando poníamos el buffer de elusión, en ese tipo de cromatografías de fase reversa, la proteína de interés la vamos a obtener antes del buffer de elusión. Es decir, con el buffer de elusión, eluiríamos las proteínas que no nos interesan. Entonces, al final las estamos separando, pero las estamos separando de una manera reversa. Es decir, en el gradiente estaríamos perdiendo a las... En el gradiente estaríamos eluyendo a las proteínas que no nos interesan. Un cromatograma en fase reversa se vería al revés. Generalmente lo que ocurre es que comenzamos
aplicando un buffer, y a cierto punto, cuando queremos eluir, disminuimos, ya sea en un paso o en una rampa, la cantidad de ese buffer. Entonces, bueno, también le podemos decir fase reversa porque la conductancia, que es esto que nos indica la cantidad de buffer que vamos poniendo en cada parte del protocolo, iría al revés, empezaría a lo mejor en el 100% y en algún punto iría hacia abajo. Con más detalle lo vamos a ver en la siguiente, porque en esta presentación nada más llegamos a exclusión molecular e interacción hidrofóbica, pero, perdón, exclusión molecular e intercambio iónico, pero a grandes rasgos es lo mismo, o sea, es la interacción hidrofóbica, es la cromatografía de fase reversa. De la misma manera, podrían incluso en otros escenarios ser sinónimos la cromatografía de exclusión molecular y de filtración en gel. A ver, bueno, si ahorita me da tiempo, voy a un diagrama que muestre esto con más detalle. Es que en esta presentación no llegamos hasta esa cromatografía. Sí, está bien, gracias. Bueno, veamos ahora sí cuáles son los principios físico-químicos. La cromatografía de exclusión molecular, entonces, nos dice que también es llamada filtración en gel. Pues podrían ser sinónimos: cromatografía de exclusión molecular, filtración en gel, o cromatografía de permeación en gel. La verdad es que nunca he escuchado esto, pero es común escuchar filtración en gel o exclusión molecular. Se basa en la diferencia de penetración de las moléculas en los poros de la fase estacionaria, debido a que la separación obtenida depende del tamaño de la molécula. El tiempo de elusión es proporcional al peso molecular de los mismos, por lo que no es muy usada con compuestos de alto peso molecular y menos gasto de columna. ¿Qué significa todo esto? Entonces, primero nos dice que se basa en la diferencia de penetración de las moléculas en los poros de la fase estacionaria. Entonces, la fase estacionaria, que es esta columna, tiene este polímero, ¿no? Que son estas bolitas de gel. Entonces, estas partículas, digamos, tienen un tamaño de poro definido. De hecho, en algún video, justo en el video donde les muestro la parte experimental, hago el comentario de que son muy caras estas columnas, pero es porque el proceso de síntesis de esas fases estacionarias es muy complejo. Para que todas las bolitas tengan un tamaño de poro homogéneo, necesitan procesos de síntesis complejos. Bueno, la idea es que estas bolitas tienen un tamaño de poro. Cuando yo paso mi mezcla, cuando yo inyecto mi muestra, entonces lo que va a ocurrir es que las partículas grandes no podrán ingresar a estos poros, a los poros de estas pelotitas. Por lo tanto, van a desplazarse rápidamente entre ellas. Fíjense, aquí se ve, las pelotitas azules son las más grandes, las de mayor peso molecular. Van pasando sin problemas entre las pelotitas, puesto que no se pueden quedar atoradas adentro de cada una de ellas. Si el poro no es de suficiente tamaño para que la pelotita ingrese, entonces van a ir eluyendo. Pero en la misma mezcla de proteínas tenemos los puntitos rosas, es decir, moléculas que son más pequeñitas, que sí son capaces de entrar a cada una de las bolitas de gel. Entonces, si estas proteínas, por ejemplo, entran a las bolitas de gel, se van a quedar retenidas, se van a quedar atoradas y van a ir tardando más tiempo en atravesar esas bolitas de gel. Entonces, lo que voy a hacer al final de cuentas es lograr que las partículas más grandes o las proteínas más grandes pasen más rápido y las proteínas más pequeñas pasen más lento. Como mencionado, si yo estoy fraccionando eso, es decir, si yo estoy colectando en diferentes tubitos lo que va saliendo de esta columna, entonces en algunos tubitos tendré exclusivamente bolitas grandes, ¿no? Cuando ya las bolitas grandes lleguen hasta el otro lado de la columna,
saldrán primero y las colectaré en ciertos tubitos, y las bolitas pequeñas van a tardar más tiempo en salir por la columna, entonces se quedarán en otro tubito. Con esto he logrado separar bolitas grandes de bolitas pequeñas, ¿no? Entonces, la cromatografía de exclusión molecular justamente se basa en ese principio, en la retención de las partículas en función de su tamaño. Yo separaría las proteínas en función de su tamaño. Y como mencioné unas diapositivas antes, si yo sé que mi proteína de interés tiene un tamaño diferente al resto de las proteínas contaminantes, pues yo usaría esta estrategia para separarla del resto. Por aquí nos dicen, el tiempo de elusión es proporcional al peso molecular de los mismos. En realidad es inversamente proporcional. Esto quiere decir, si el peso molecular de una proteína es grande, el tiempo de elusión es pequeño. Esto déjenme corregirlo. Entonces, es inversamente proporcional. Si una proteína es grande, si el peso molecular es grande, el tiempo de elusión es corto, puesto que al ser grande no interactúa con las esferitas y sale rápidamente. Si una proteína es pequeña, el tiempo de elusión es largo. Entonces, bueno, ese es como el principio de esta separación. Nos dicen aquí, por ejemplo, la fase estacionaria está formada por partículas poliméricas o de sílice que contienen una red uniforme de poros, por los que pueden penetrar las moléculas de pequeño tamaño. Si lo habíamos visto, las moléculas de tamaño más grande se excluyen totalmente y son eluidas en primer lugar, mientras que las de pequeño tamaño tienen acceso a todo el volumen poroso y son las últimas que eluyen. ¿Okay? De esto se deduce que el volumen disponible para las moléculas pequeñas es mayor que para las grandes. Por lo tanto, las moléculas eluyen por su tamaño decreciente. Ahí está. Entonces ese es el principio escrito. Ok. Y para que funcione nuestra separación, entonces tenemos que tomar en cuenta el tamaño de poro de la fase estacionaria. Entonces, en el mercado tenemos diferentes tipos de matrices que tienen diferentes tipos de tamaño. Por mencionar ahorita, algunas se llaman, por ejemplo, Superdex, Cefadex, Fenilcefarosa, y tienen, los fabricantes indican cuál es el tamaño de poro. Entonces, o cuál es el rango de tamaños de proteínas que se pueden separar con ese polímero. Bueno, eso viene especificado por el fabricante, digamos, y ustedes, pues si compran una columna o una matriz para llenar la columna, pues deberían fijarse justamente que el rango de resolución en el que separa proteínas, pues coincida con el rango de las proteínas que les interesa. El tamaño de partícula, la proteína que les interesa, y el flujo de elusión. El flujo, pues como es de esperarse, si aumentan ustedes el flujo, obligarán a que la separación sea más rápida, pero a lo mejor menos eficiente. Si ustedes reducen el flujo, es decir, que las proteínas vayan pasando con más tiempo para interactuar con los polímeros, podrían hacer una separación más eficiente. Obviamente es más tiempo, pero más eficiente. Y bueno, características de la fase estacionaria, que sean estables mecánica y químicamente, es decir, que no se rompan, que no se degraden o que no se descomponga el polímero, por ejemplo, si están pasando cierto buffer. Bajo contenido de grupos iónicos, lo ideal es que no interactúe, que la única interacción que haga con nuestra mezcla sea por tamaños y no, por ejemplo, por cargas, porque eso ya le metería un ruido adicional. Que sea uniforme en poro y tamaño. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, en este diagrama, por ejemplo, se esquematiza cómo tenemos una matriz con cierto tamaño de poro y se ve cómo es que las moléculas grandes, bueno, estas proteínas grandes que son las rojas, no interactúan porque no se pueden meter a este poro, entonces se van directo, se van de frente, decimos.
mientras que las partículas amarillitas, perdón, naranjas, por ejemplo, se van a quedar retenidas, es decir, al final van a atravesar, pero se van a tardar más tiempo porque se quedan retenidas. Y las más chiquitas, pues se quedan más retenidas aún, entonces todavía tardarán más tiempo en salir. Típicamente, un cromatograma de una cromatografía de exclusión molecular o de filtración en gel se ve así. Absorbancia 280 contra volúmenes de columna. Recordemos, si aquí lo que estamos haciendo es separar a las proteínas por la diferencia en sus tamaños, no va a existir como tal un buffer de elusión. Es decir, solamente hay un buffer, que sería el buffer de corrida, que sería el buffer en el que metemos nuestra mezcla de proteínas y, digamos, básicamente es el buffer de la fase móvil. Solamente tendré en cuenta que hay un tiempo en el que va a resolver mi cromatografía, que justamente está dado por el tiempo en el que huyen las partículas más grandes y el tiempo en el que huyen las partículas más pequeñas. Entonces recordemos, es inversamente proporcional, las partículas más grandes se eluirán rápidamente, mientras que las partículas más pequeñas eluirán hasta el final. Entre todas esas, entre ese gradiente de tamaños, pues obviamente tengo muchas proteínas de peso molecular intermedio, o sea, de tamaño intermedio. Entonces aquí lo que se ve es un caso ideal también, que no siempre ocurre, es que pudieron separar, que los diferentes picos me muestran cada uno una proteína de diferente tamaño. Entonces aquí se pudieron separar. Fíjense, este es el caso ideal justamente porque lo que uno esperaría siempre en una cromatografía es que el pico, por ejemplo, que aparezca un pico que sea simétrico, que sea abundante, pero que además le dé tiempo de bajar otra vez casi hasta la línea base antes de que aparezca el otro pico. Es decir, aquí no están sobrelapados, ¿no? Entonces yo puedo tomar todas las fracciones que corresponden a este pico y decir que tengo una única especie. Aquí puedo tomar las fracciones que corresponden a este pico y decir que tengo otra especie y así, ¿no? Aquí están bien separadas las fracciones, pero eso no pasa en la realidad, nunca, de hecho. O bueno, no sé, en algún caso debe pasar, pero en general las bases de los picos se pueden encimar, es decir, de un pico todavía no baja y ya está saliendo otro, todavía no baja y ya está saliendo otro. Entonces puedo separar los picos, pero si están unidos en las bases, quiere decir que están contaminados, o sea, están mezclados entre ellos. Bueno, pero este es el caso ideal. Y aquí, por ejemplo, nos dicen, esto es usar la exclusión molecular para desalar. Como he mencionado, el mismo principio que separa proteínas grandes de proteínas pequeñas, pues también separará proteínas de las sales, ¿no? Ya que las sales y las proteínas pues tienen tamaños bastante distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo meto a mi columna de exclusión molecular una mezcla de proteínas y sal, entonces la proteína saldrá primero y la sal saldrá después. Al no estar combinados estos picos en su base, yo puedo estar seguro que solamente pasando mi proteína con sal, mi mezcla de proteína con sal por la columna, voy a separar la proteína de la sal. Es decir, la voy a desalar, como dicen. No sé si alguien tiene su mano levantada. Ah, no. Bueno. Entonces, pues eso es la cromatografía de filtración en gel. También son las proteínas, digo, la cromatografía para desalar, ¿no? Y hay columnitas, así que son hasta de jeringa, es decir, que no necesitan todo el HPLC, sino que nada más son unas columnitas que se adaptan a una jeringa y yo puedo inyectar, es decir, con la fuerza que le imprimo al émbolo, hago que pase mi mezcla a través de la columnita y con eso desalé, es decir, con eso separé a mi proteína de la sal. Son súper útiles esas columnas.
Ok, y finalmente el día de hoy vamos a ver este tipo de cromatografía, que es la cromatografía de intercambio iónico. Como su nombre lo sugiere, es una cromatografía cuyo principio de separación está basada en la diferencia de cargas superficiales de las proteínas, ¿no? Que a su vez está directamente asociada con su punto isoeléctrico. Entonces nos dice, es un proceso que permite la separación de iones y moléculas polares basados en las propiedades de carga de las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo grandes proteínas, pequeños nucleótidos y aminoácidos. ¿Sabe? Por ejemplo, varios kits de purificación de DNA contienen este principio o matrices con carga para separar el DNA. La solución que debe inyectarse es usualmente llamada muestra y los componentes separados individualmente son llamados analitos. Bueno, esa es una particularidad del experimento. Es usada a menudo en purificación de proteínas, análisis de agua o control de calidad. Bueno, y la cromatografía de intercambio iónico conserva los analitos basándose en las interacciones de Coulomb. ¿Cuáles son las ventajas de la cromatografía de intercambio iónico? Que es de alta resolución, que es fácil de usar, los resultados son altamente reproducibles, dicen, y es de bajo costo, ¿no? La fase estacionaria de la muestra en superficie, la fase estacionaria muestra en la superficie grupos funcionales iónicos que interactúan con iones de carga opuesta al analito. Entonces, es una ventaja, por ejemplo, si ustedes después de hacer filtración en gel o exclusión molecular, se dan cuenta que su proteína todavía está contaminada con otra porque coinciden en tamaño, entonces podrían hacer un paso adicional, por ejemplo, cromatografía de intercambio iónico. Y como mencioné antes, la probabilidad de que dos proteínas coincidan en tamaño es baja, pero no es despreciable. O sea, puede que dos proteínas sí coincidan en tamaño. Pero que esas dos que coincidan en tamaño además coincidan en cargas superficiales es prácticamente difícil. Es imposible. Prácticamente imposible. La probabilidad es muy baja, ¿no? Bueno, estos son los pasos de la cromatografía de intercambio iónico. Entonces nos dice aquí, la separación por cromatografía de intercambio iónico depende de la absorción reversible de una molécula de soluto cargada a un grupo de intercambiadores iónicos inmovilizados de carga opuesta. La mayoría de los experimentos se realizan en 5 etapas. Entonces, al principio nos dice, la absorción se refiere justamente a la interacción de la proteína con la fase estacionaria. Entonces, esa absorción, es decir, la interacción de mi proteína con la fase estacionaria, depende justamente de los intercambiadores iónicos, como le llaman ahí, es decir, las cargas que expone mi fase estacionaria y las cargas que expone mi proteína de interés. También una cosa interesante que nos mencionan aquí o que hacen hincapié es que esta interacción debe ser reversible, es decir, que si hay una interacción de proteína con fase estacionaria, se pueda revertir para que se pueda despegar esa proteína en algún momento, ¿no? Bueno, las 5 etapas son equilibrado de la matriz, es decir, vamos al inicio poner una cantidad determinada, una concentración determinada de iones en contacto con la fase estacionaria. A eso le llamamos el equilibrado. Es decir, pasamos un buffer por mi columna. Depende de los fabricantes, dicen por ejemplo que 3 volúmenes de columna o 5 volúmenes de columna es suficiente para que mi buffer quede homogéneamente repartido en toda la columna. Después viene el paso de la absorción de la muestra, es decir, después meto mi mezcla compleja de proteínas y, como he mencionado, pues va a haber una absorción, es decir, la proteína de mi interés o las proteínas parecidas que puedan interactuar con la fase estacionaria lo van a hacer, es decir, van a ser absorbidas. Después viene el comienzo de la remoción, es decir, ya que muchas proteínas o varias interactuaron con mi fase estacionaria, entonces tengo que irlas despegando. Y como he mencionado antes, ese despegue, en el caso del intercambio iónico,
pues implica que yo agregue iones para que vayan compitiendo, con la matriz por la interacción con la proteína. Entonces la proteína está pegada en la matriz, yo le agrego iones en la fase, sí, en la remoción, y esos iones van a promover el despegue de mi proteína. Esa es la remoción. Entonces el punto 3 es el comienzo de la remoción, el punto 4 es el fin de la remoción, y el punto 5 es la regeneración de la matriz. Es decir, ya despegué todo, ahora quiero, como mencioné antes, regenerar, es decir, lavar todo, despegar todo lo que tenga que despegarse para que pueda utilizar nuevamente esa matriz, ¿sí? O esa fase estacionaria. Bueno, esos son básicamente los puntos. Y aquí en este diagrama se ve cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polímero cuyos grupos funcionales expuestos están cargados positivamente, es decir, este polímero tiene en su superficie cargas positivas. Como es de esperarse, todas aquellas moléculas con cargas negativas potencialmente pueden interactuar con esta superficie. Ok, entonces las cargas negativas van a interactuar con la superficie. Aquí, por ejemplo, vemos iones, ¿no? A lo mejor es la sal, el buffer mismo puede tener carga negativa e interactuar con estas cargas positivas de la fase estacionaria. Pero también cuando meta mi mezcla de proteínas, algunas de ellas van a tener justamente cargas negativas. Entonces aquí tenemos dos tipos de proteínas que se unieron. Una de ellas con 3 cargas negativas en la superficie y otra con 2, ¿no? Es un ejemplo, nada más. Tanto la que tiene 3 como la que tiene 2 van a interactuar con la matriz, ¿no? Carga negativa con carga positiva, carga negativa con carga positiva. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que hay una especie que nada más tiene una carga negativa, pero a lo mejor no le alcanza esa carga negativa para quedarse unida a la matriz, ¿no? Porque hay, recordemos, hay sales, ¿no? Unidas a esta misma matriz. Entonces, bueno, este no le alcanzó su carga y se va a ir de frente, es decir, no va a interactuar con la columna y va a eluir pronto. Pero estas dos sí interactuaron con la columna. Afortunadamente, interactúan con la columna con distinta fuerza, con distinta afinidad. Entonces, digamos, este fue el proceso de adsorción. Las proteínas, con base en sus cargas superficiales, van a ser absorbidas por la superficie del polímero. Y después viene la fase de la remoción o de la elución, en donde lo que voy a hacer es agregar una gran cantidad de estos iones negativos en el medio, tal que esos iones negativos se queden pegados a las cargas positivas del polímero y despeguen a las proteínas. Entonces yo puedo hacer dos cosas: agregar estos iones negativos de manera isocrática, es decir, ponerle una cantidad, a lo mejor 50 milimolar de golpe de cloro de sodio, ¿no? Por poner un ejemplo de cargas positivas. O podría ser el gradiente, es decir, ir aumentando de a poquito la cantidad de sal que voy agregando para que se vayan despegando los iones. Entonces, perdón, las proteínas. Entonces, las proteínas que interactúan de manera más débil van a separarse, van a despegarse de la columna a bajas concentraciones de sal, mientras que las proteínas que interactúan con mayor fuerza, con una interacción mucho más fuerte, necesitan una concentración de sal mayor para eluir. Entonces veamos rápidamente el esquema que habíamos puesto aquí, este de aquí. Como menciono, imaginen que estas proteínas interactuaron por intercambio iónico. Entonces yo puedo hacer dos cosas: eluirlas agregando de golpe una concentración alta de sal, que por lo tanto despegue todo de la fase estacionaria, o ir aumentando la concentración de sal de a poquito. Entonces las proteínas que interactuaron con la matriz con pocas cargas van a eluir pronto, mientras que las proteínas que interactuaron con la matriz con muchas cargas, o a través de muchas cargas, van a eluir después. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice esta cromatografía.
Otra cosa interesante, bueno, nada más que pues así como podemos tener un polímero con cargas positivas, podríamos tener uno con cargas negativas. Aquí nos dice, simplemente la idea es para la estrategia experimental que el polímero que elijas tenga la carga opuesta a la proteína que te interesa. Aquí nos dicen, por ejemplo, algunas matrices con carga negativa son el DAE, el dietilaminoetilo, ¿no? A la matriz que tenga carga positiva, o más bien a la cromatografía hecha con una matriz con carga positiva, se le va a llamar cromatografía de intercambio aniónico. ¿Okay? Y a la cromatografía que se haga con una matriz con carga negativa, se le va a llamar cromatografía de intercambio catiónico. Entonces, si la matriz tiene carga positiva, es intercambio aniónico. Si la matriz tiene carga negativa, es intercambio catiónico. Y bueno, lo mismo, la cromatografía de intercambio catiónico contiene, a ver, aquí dice lo contrario, ¿no? A ver, una cromatografía de intercambio catiónico contiene cationes cargados positivamente. Pero aquí dice que debería contener cationes negativos, ¿no? La cromatografía de intercambio de aniones retiene aniones usando grupos funcionales cargados positivamente. Entonces la aniónica contiene grupos funcionales cargados positivamente. Entonces solamente esto está mal. Esto de aquí es lo adecuado. La matriz, si la matriz tiene carga positiva, es intercambio aniónico. Si la matriz tiene carga negativa, es intercambio catiónico. Esa es la generalidad. Ok. Y ahora, ¿cómo sé si mi proteína tiene carga positiva o carga negativa? En principio, no es que una proteína tenga puras cargas positivas o puras cargas negativas. La proteína tiene muchas cargas expuestas en la superficie, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el parámetro que ya habíamos platicado en otra ocasión, que es el punto isoeléctrico. Entonces, básicamente lo que necesitamos es un cálculo de punto isoeléctrico que se puede hacer a partir de la secuencia, como lo hicimos en Expacit Tools. Pusimos la secuencia, nos da un cálculo de un punto isoeléctrico. Y recordemos que lo que tenemos que tomar en cuenta es que mi proteína a un pH debajo del punto isoeléctrico va a estar cargada positivamente. Y mi proteína a un pH por arriba del punto isoeléctrico va a estar cargada negativamente. Entonces, si yo tengo una matriz o una fase estacionaria positiva y yo quiero que mi proteína interactúe, entonces mi proteína tiene que estar negativa. Por lo tanto, la pondré a un pH por arriba de su punto isoeléctrico. ¿Eso quedó claro? Entonces, primero veo qué matriz tengo, qué fase estacionaria tengo. Si mi fase estacionaria es negativa, mi proteína tiene que ser positiva. Si mi fase estacionaria es positiva, mi proteína tiene que ser negativa. Y yo ya sé que mi proteína por debajo del punto isoeléctrico va a ser positiva y por arriba del punto isoeléctrico va a ser negativa. Entonces, no sé, pues pongamos un ejemplo. Imaginen que mi proteína tiene punto isoeléctrico de 8, ¿ok? Y yo tengo una matriz negativamente cargada. Entonces yo diría, pues si mi matriz es negativamente cargada, mi proteína tiene que estar positivamente cargada para que interactúe. Como su punto isoeléctrico es de 8, y yo sé que por debajo del punto isoeléctrico mi proteína es positiva, entonces la voy a poner a pH 5, por ejemplo. Y a pH 5 estoy por debajo del punto isoeléctrico, por lo tanto mi proteína es positivamente cargada y va a poder interactuar con mi matriz negativamente cargada. ¿Ok? Entonces ese es el principio. Yo tengo que jugar con el polímero que tengo y con el punto isoeléctrico de mi proteína para promover esa interacción iónica. ¿Ok? Bueno, entonces afortunadamente puedo cambiar el pH de la mezcla, ¿no?
como he mencionado, el pH, pues, o sea, pueden usar diferentes buffers con base en el punto el pK de cada uno. A ver, tengo una mano levantada. Sí, soy yo, gracias, Jorge. Es Ajá. que tengo la duda si es posible informáticamente en sílico, pues, ponderar si la proteína es más bien hidrofóbica o es más bien iónica para poder estimar de inicio cuál cromatografía me convendría probar primero. Ok. Sí, muy buena pregunta. Sí, 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 sí. Ah, ok. En la clase modelado nos faltaría eso, calcular, por ejemplo, el índice de hidropatía, se llama, que está asociado con el área hidrofóbica expuesta, y también se puede calcular la cantidad de cargas o de superficie polar, digamos, expuesta, ¿no? Es una buena pregunta porque justo si yo tengo una proteína y yo estoy diseñando mi protocolo experimental, pues entre otras cosas que tomaría en cuenta están esas características de la superficie. Ah, vamos a hacer una práctica de eso, entonces es un buen punto y qué bueno que lo retomas para ver cómo, cómo podría definir eh, la cantidad o hasta dónde poder decir que el área hidrofóbica es adecuada para hacer cromatografía de fase reversa, por ejemplo, o en qué momento la cantidad de área polar expuesta es adecuada para decir, ah, pues intercambio iónico, ¿no? La regla es que la mayoría de las proteínas globulares que son solubles, o sea, que no se precipitan, son o tienen una superficie polar adecuada, o sea, tienen mucha superficie polar, ¿no? No sé si las cargas sean positivas o negativas, pero tienen cargas expuestas, ¿no? Por eso son solubles. Mientras que proteínas que tienden a precipitarse, es decir, agregarse entre ellas, es porque tienen una superficie hidrofóbica importante, ¿no? Entonces, de entrada, así empíricamente, yo podría decir, ah, pues si estas proteínas tienden a agregarse, por ejemplo, que formen un cuerpo de inclusión o lo que sea, que se empiecen a agregar, probablemente es porque tienen parches hidrofóbicos que para ocultar del solvente, pues se interactuarían entre ellas para empezar, digamos, a reducir el área expuesta al solvente y se precipitan. Mientras que si yo veo que hay proteínas o tengo una mezcla de proteínas y todas se ven solubles, es decir, no veo ningún precipitado en el tubito, lo más probable es que la superficie polar sea adecuada, o sea, suficiente, digamos, para que esas proteínas se mantengan solubles, ¿no? Eso sería empírico. Modelando, pues vamos a verlo, ¿no? En la siguiente sesión. Yo lo hago con Quimera. Hay un servidor también. Bueno, Quimera de entrada permite medir la superficie hidrofóbica. Hay un servidor que permite calcular la superficie electrostática. Ahora les digo cómo se llama, pero básicamente resuelve una ecuación, se llama de Poisson-Boltzmann, y bueno, te pinta, digamos, las superficies, ¿no? Positivas y negativas. Pero se me hace que es un nivel de sofisticación a lo mejor muy alto. Yo lo que haría sería lo siguiente. Si veo que mi proteína o dentro de las proteínas solubles está la mía, voy a asumir que tiene un área polar adecuada. Ajá. En la superficie hay suficientes cargas positivas o negativas. Como yo conozco la secuencia, entonces yo calcularía el punto isoeléctrico en el servidor, ¿no? Y diría, ah, pues este es el punto isoeléctrico. Y ahora entonces, sabiendo que es polar y sabiendo el punto isoeléctrico, entonces ahora jugaría con el pH para favorecer las cargas positivas o jugaría con el pH para favorecer las cargas negativas y entonces interactuar con la matriz. Eso es lo que yo haría. Ahora, la otra verdad incómoda es que la cromatografía que se intente
en la gran mayoría de las ocasiones está limitada por la matriz con la que contemos. Ajá, o sea, no sé, en un mundo ideal tendríamos un laboratorio donde tengamos muchas matrices de donde elegir, ¿no? Y entonces pues uno toma ya las columnas y hace sus experimentos correspondientes. Pero en la mayoría de los casos, y obviamente pues me estoy incluyendo ahí, nos dicen, ah, pues mira, nada más tenemos estas columnas. Entonces, no sé, pues tú empieza, ¿no? Tú haz con estas columnas lo que puedas hacer con ellas. Y entonces, no sé, si por ejemplo no hay cromatografía de intercambio iónico, pues me voy al hidrofóbico y no hay de otra, ¿no? Si no hay cromatografía de interacción hidrofóbica, pues al iónico y así, ¿no? Pero bueno, es una gran pregunta y prometo de verdad que voy a subir el tutorial de cómo a partir del modelo tridimensional en el visualizador se pueden evaluar las superficies hidrofóbicas y las cargas. Muy buenas observaciones. Gracias, Graciela. Y creo que ya vamos a acabar. Sí, ya. Purificación de proteína. Entonces, pues una proteína entonces se purifica en función de la unión diferencial de las proteínas a la matriz, ¿no? Las proteínas se unen a la matriz con distintas afinidades, se separan usando diferentes concentraciones de sal o variando el pH. Pues bien, este diagrama es muy interesante. Este diagrama nos dice, tienes 3 proteínas, ¿no? Una proteína azul, una proteína verde y una proteína roja. En función del pH, esas proteínas van a tener diferentes cargas, ¿no? Entonces recordemos, por pHs debajo de su punto isoeléctrico, las proteínas van a estar cargadas positivamente. Entonces, vamos a inventarle una escala a esto, ¿no? Entonces, esto es pH, de izquierda a derecha, aquí nos dicen que este es pH 0, entonces, a lo mejor este es pH 14. La idea es que van subiendo el valor de pH. Hay un punto, justo en donde corta la gráfica de pH con esto, de la proteína, ese sería el punto isoeléctrico. Quiere decir, a ese pH en particular, la proteína tiene la misma cantidad de cargas positivas y de negativas. Y recordemos que por debajo del punto isoeléctrico, la proteína va a estar cargada positivamente. Entonces, digamos que todo lo que esté por arriba de este corte va a estar cargado positivamente. ¿Ah? Pero no es como que tenga carga 0, carga 1 y carga -1. En realidad, esto puede ir cambiando, ¿no? Es una variable continua. Entonces, lo único que sé es que por arriba del punto isoeléctrico, que es este corte, todo va a estar positivo. Y por debajo del punto isoeléctrico, que es este corte, todo va a estar negativo, ¿ok? Bueno, entonces lo que me dicen es, pues mira, si tú corres el experimento a este pH, si este es 14, vamos a decir que este es 7 y este es 3, ¿no? Vamos a decir que este pH es 3. Entonces, si tú corres el experimento a pH 3, todas tus proteínas o estas 3 proteínas van a estar cargadas positivamente. Ajá, entonces están cargadas positivamente, pero no tienen exactamente la misma carga. Como he mencionado, esto es una variable continua. Y todas son positivas, pero como ese valor es distinto, entonces lo voy a poder separar. Pero vean que esa separación no es perfecta, puesto que la absorbancia de cada una de estas proteínas se traslapa o se sobrelapa en las bases. Ajá, eso quiere decir que de alguna manera no se separaron bien. Fíjense, a pH 7, tal vez, supongamos que este es pH 7, esa separación podría ser mejor. ¿Por qué? Porque a pH 7 ya estoy por arriba de uno de los puntos isoeléctricos, que sería el punto isoeléctrico del azul. Entonces, el azul ahora tiene carga negativa, mientras que el verde y el rojo tienen cargas positivas, pero suficientemente separadas. Es decir, sí, las dos son positivas, pero están separadas. Entonces, a ese pH obtengo una
buena separación. Vean que los picos están totalmente separados unos con respecto a otros. Las bases no se juntan. Ajá. Entonces mi purificación fue adecuada. Bueno, el siguiente caso es, por ejemplo, pH, pongámosle 9, ¿no? A pH 9, entonces ya estoy por arriba de dos de los puntos isoeléctricos. Entonces dos de esas proteínas ahora están cargadas negativamente, mientras que una está cargada positivamente. Entonces aquí nos dicen que las negativas se van a sobrelapar, ¿no? Aquí se van a sobrelapar las negativas porque fueron las que no interactuaron con mi matriz. Tengo dos cosas negativas, a lo mejor mi matriz está cargada negativamente, entonces estas dos cosas no van a interactuar con ella, pero la roja sí, entonces puedo separar bien a la roja. Y en este último caso, eh, tengo pH, no sé, digamos 12, está por arriba de todos los puntos isoeléctricos, por lo tanto todas las proteínas van a estar negativamente cargadas. Y si es una columna cargada negativamente, entonces no se va a separar nada, ¿no? Ninguna va a interactuar, a ese pH ninguna va a interactuar con la columna y no se van a separar, ¿ok? Bueno, entonces estos cromatogramas de aquí son el caso en el cual la matriz está cargada negativamente. Y estos cromatogramas de abajo son el caso en el cual la matriz va a estar cargada positivamente. Y son inversamente proporcionales. Fíjense. En este caso, por ejemplo, pH 12 no me permitió separar a las proteínas, puesto que están cargadas negativamente, no interactuarían con una columna cargada negativamente. ¿Ah? Y en este otro caso, a un pH muy bajo, donde todas estén cargadas positivamente, en la columna cargada positiva no se van a separar, ¿no? Para nada. Mientras que a este pH sí se van a separar. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta este diagrama para diseñar una estrategia de cromatografía de intercambio iónico basado en los puntos isoeléctricos de las proteínas o de la mezcla de proteínas y en las características físico-químicas, particularmente en la carga de mi matriz. Con eso terminamos estos dos tipos de cromatografía y nos faltan dos más, ¿no? Que es la cromatografía de fase reversa, de interacción hidrofóbica, y la cromatografía de afinidad, que da mucho de qué hablar. Vamos a estar con esa, vamos a ver varios casos de cromatografía de afinidad. Pero bueno, ¿tienen dudas con respecto a este diagrama? ¿O con respecto en general a la presentación de hoy? No, todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, Graciela levantó la mano. Sí, es que Sí. hace rato que hablabas del pico que tiene que ser simétrico Ajá. como para un indicador de que muy cercano a la pureza, ¿no? Sí. Eh, puede ser que tenga dímeros y que entonces eso me haga esos hombros, ¿no? O incluso dos picos separados, pero eso no implicaría que la proteína no está pura. Ok. Ok, también Que es una buena observación. Sí. llegado el momento la proteína pudiera formar dímeros por alguna razón, pero que también estuviera en forma monomérica y que entonces tuvieras dos picos. Y otra que me hace también ruido es que la misma proteína, por el tratamiento de purificación y suponiendo que la cromatografía sea ya el último paso nada más como para refinarla, Ujú. si durante el proceso de purificación, por alguna razón la proteína en algún momento se desnaturalizó, obviamente no toda, alguna proteína sigue en su forma activa, pero otra proteína está en su forma inactiva, y si eso también provoca asimetría en el pico. Ok. Muy bien. Muy buenas las dos preguntas.
Sí, la primera de hecho era una observación y de hecho bastante oportuna. Efectivamente, si nosotros tenemos equilibrios oligoméricos, eso quiere decir que una proteína pura pueda estar en monómero y en dímero en las mismas condiciones físico-químicas, entonces sí podrían haber dos picos. Y esos dos picos pues simplemente me están diciendo que tienes el monómero y el dímero, pero no que esté contaminado, es la misma proteína, la misma proteína solamente que está en dos estados oligoméricos diferentes. Eso es una buena observación. En general, esos equilibrios, es decir, eh, favorecer la abundancia del monómero o favorecer la abundancia del dímero, se pueden modificar con la concentración de proteína. Si yo concentro mucho la proteína, voy a favorecer el estado oligomérico mayor, por ejemplo, el dímero. Si yo diluyo mucho la proteína, pues voy a favorecer el estado oligomérico menor, que sería el monómero. Entonces, efectivamente, puede ser que tengamos a lo mejor asimetrías o incluso hombros bien definidos o incluso picos bien definidos separados que correspondan a diferentes especies oligoméricas. Eso es una muy buena observación. Eso sí puede pasar. Y, y perdón, Graciela, ¿me recuerdas cuál era la segunda? Sí, que tuvieras tu proteína, vamos a suponer que pura o muy cercana a la homogeneidad, pero 1% de las moléculas de la proteína están activas y tienen su estructura tridimensional bien formadita, pero otro porcentaje, no sé, mayor o menor, como desnaturalizada por el proceso de purificación, sin embargo, ahí sigue. Si esas dos formas de la misma proteína, una desnaturalizada y una bien plegada, pueden formar asimetría en el pico. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. También eso puede ocurrir. Ahora, depende del grado de daño de la proteína. Por ejemplo, si la proteína está totalmente desnaturalizada, lo más probable es que al estar exponiendo justo los parches hidrofóbicos ya se haya agregado, hasta que ya se empiecen a pegar entre ellas, se agregue, ¿no? Normalmente esa proteína o la proteína que se echa a perder por desnaturalización, la podemos remover fácilmente centrifugando o filtrando, usando filtros, ¿no? Eh, entonces, en general, la proteína que está tan dañada, que ya está desnaturalizada, la removemos antes incluso de la cromatografía. Ahora, si el daño no es tan grande como la desnaturalización, o sea que a lo mejor está exponiendo un parche hidrofóbico, que a lo mejor está perdiendo algo de estructura, entonces sí puede ser, efectivamente puede ser que sí interactúe con la columna, que sí conserve propiedades físico-químicas del estado nativo, pero que a lo mejor esté promoviendo también la simetría del pico, porque tenemos una especie que ya no es tan, que es pura, pero donde todas las proteínas no son homogéneas, en el sentido de que pues, unas están bien, la conservan en el estado nativo, pero otras ya no. Las dos observaciones son ciertas y son muy oportunas. Muchas gracias.